El tipo de chasis va a ser un 14 por 14 o un 14 por 17, dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos, generalmente pacientes obesos. Vamos a ocupar un 14 por 17 transversal. Cuando son pacientes delgados, de un tipo de tórax pues alargado, hiperesténico, vamos a ocupar un 14 por 17 vertical, ¿sale? Vertical, para pacientes con un tipo de tórax hiperesténico, un tórax alargado, ajá, generalmente en pacientes atléticos, muy delgados. Ok, para centrar, perdón, para posicionar a nuestro paciente, alinearemos la línea media sagital con la línea media del buqui de pared, es decir, la línea media sagital de nuestro paciente, no la de los colimadores, la del paciente. La línea media sagital, que divide el cuerpo en dos partes, derecha e izquierda, deberá de ser, ¿qué dice aquí? Paralela. No dice, ¿verdad? Ok. Debe de ser paralela. Aquí dice que se alineará, pero debe, bueno, igual lo mismo. Debe de ser paralela a la línea transversal de nuestro puki de pared. ¿Sale? La línea media sagital debe ser paralela o alinearse con respecto a la línea media del puki de pared. ¿Ok? El borde superior de nuestro receptor de imagen o de nuestro chasis deberá de estar 5 centímetros por encima de los hombros, aproximadamente 5 centímetros son 4 dedos, ¿sale? Es decir, nosotros colocamos estos 4 dedos a la altura de este hombro, 4 dedos, y ahí debe de quedar el borde superior del chasis. De hecho, en los bookies de pared, hay líneas. ¿Ya se dieron cuenta? Estas líneas marcan el límite del chasis por dentro. Ok, vamos a pedirle a nuestro paciente que extienda el cuello para que el mentón se eleve, o simplemente decirle que eleve el mentón, ¿sale? Colocar los codos y las manos, o más bien colocar las manos en la cadera y los codos deben de ir hacia adelante, hombros y codos hacia adelante, ¿sale? De esta forma nosotros vamos a desplazar las escápulas. Haciendo este movimiento, esta tracción, nosotros desplazamos las escápulas hacia la parte lateral o externa. Esto con la finalidad de que los campos pulmonares no se superpongan con las escápulas, o más bien las escápulas no se superpongan a los campos pulmonares. Esta radiografía se toma generalmente en bipedestación. Generalmente es casi siempre se toma en bipedestación porque puede haber niveles hidroaéreos. Estos niveles, si no se toma el paciente en bipedestación esta radiografía, pues vamos a prácticamente a ocultar ese nivel. No se va a poder valorar. Por eso siempre las radiografías de tele de tórax se deben de tomar de pie y a una distancia de 1,80 m a 2 metros. Ujú. Siempre. ¿Cuál es la finalidad de que se tome a 1,80 m, chicos? Ver De todo en que tamaño salgamos, real. para que se puedan ver todos Exactamente. los A pulmones tamaño y el real, corazón y correcto. todo. Exactamente, verlo a tamaño real. Lo mismo podría pasar, ya les había comentado el caso de que si algún pues niño alcancía, si llega a comer una moneda, si nosotros tomamos una radiografía de abdomen a 1,80 m y podemos, mm, podríamos valorar el tipo de denominación
que se comió el niño alcancía, ¿no? Entonces, bueno, y aparte necesitaríamos que la moneda estuviera totalmente, pues, de frente, o sea, viéndolo a lo largo para poder ver toda la dimensión de la moneda. Si nosotros vemos la moneda, pues, acostadita, vamos a ver pues, una rayita delgada, ¿no? Entonces, en ese caso, no nos serviría tomar este tipo de radiografías. Ok, el rayo central. El rayo central es esta línea, la línea vertical y la línea transversal. Donde se juntan ambas, a eso le vamos a llamar rayo central, ¿sale? En el caso del teletórax, va a ir a nivel de T6, ¿sale? Pero como nosotros no sabemos dónde está T6, pues podemos guiarnos con las líneas transversales basándonos en el ángulo inferior de la escápula. De hecho, aquí se nota la escápula, vean, y aquí estaría el borde inferior de la escápula. A esa altura, aproximadamente, podemos encontrar a T6. Profesor, una Mande, pregunta. Y en dado mande. caso que el paciente no pueda estar en bipedestación, ¿cómo se toma? Se toma en decúbito, acostado, y en AP, en el Ah, dado ok. caso de que el paciente no se pudiera levantar, Ajá, que no se o pudiera levantar. que no se puede levantar, o si puede estar sentado, colocas un banquito que se siente, Y ahora obviamente hacer Correcto. el doctor. el receptor de imagen lo bajas y el paciente que lo abrace como si estuviera abrazando a una persona. Ah, ok. Ajá. Y para que Ah, también igual se se puede pueda hacer sostener. lo de la cuarta, ¿no? También se puede hacer desde lo de la cuarta, aproximadamente desde la vértebra prominente, que sería ya la primera dorsal. Aquí a esta altura más o menos se podría hacer una cuarta hacia abajo y a esa altura estaría aproximadamente T6. Sí, exactamente. Y en la oblicuo nada más se toma igual hacia un lado, la cuarta, abajo de la escápula, ¿no? Podrías tomar hacia un lado la cuarta, así es. Sí, más que nada son mañas. De hecho, en el libro que estaban comentando sobre secretos de la radiología, si lo pueden comprar, chicos, cómprenlo, vale la pena. Ahí vienen muchos truquitos, ¿eh? Muchos truquitos que pueden ocupar. Desde la vértebra prominente hacemos una cuarta y a esa altura aproximadamente encontraríamos a T6 y el borde inferior de las escápulas, el ángulo inferior. ¿Ok? La vértebra prominentes abajo del atlas y del axis. No, no, no. La vértebra prominente, la que tú me estarías Es diciendo la sería primera torácica. C3. Ah, ya. Ajá. La vértebra prominente sería la primera vértebra torácica, así es. Oh, ya. Ujú. De hecho, si vieras una lateral de cervicales, podrías ver la vértebra prominente porque su apófisis espinosa Es más así, es mucho más más prominente que hacia lo posterior. las cervicales, exactamente. Ok. Distancia foco-película, 1,80 a 2 metros. Entonces, la distancia que se maneja para esta radiografía es 1,80 m a 2 metros. Acuérdense, esto es pregunta de examen. 1,80 m a 2 metros para poder visualizar estructuras a tamaño real. Ajá. Esto es con respecto más que nada a la silueta cardíaca, ¿sale? Para poder demostrar una cardiopatía, o en este caso una cardiomegalia, que sería un aumento exagerado del corazón. Para eso es que nosotros debemos de tomar esta distancia, 1,80 a 2 metros. En el caso de las instrucciones al paciente, deberá suspender la respiración después de una segunda inspiración forzada. ¿Sale? Esta segunda inspiración forzada es cuando el paciente
digamos que hace un esfuerzo por meter o introducir mucho más aire a los pulmones. De hecho, si ustedes hacen este tipo de ejercicio donde hacen una segunda inspiración, van a notar que a la segunda, a la tercera más bien, a la tercera inspiración forzada, que es cuando se toma la radiografía, van a notar que es cuando entra más aire a los pulmones. Y de esa forma poder expandir más los campos pulmonares y poder observar mayor espacios intercostales o mayor campo pulmonar. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Sí. 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 Muy bien. ¿Qué es lo que principalmente se valora? Campo pulmonar y Corazón. silueta cardíaca. Campo pulmonar y silueta cardíaca. ¿Sale? Para poder nosotros decir que es una buena radiografía, pues debemos valorar de entre 7 a 10 pares de arcos costales por encima del diafragma. Las escápulas no deben de superponerse a los campos pulmonares. Si las escápulas se superponen, debemos de repetir nuevamente el estudio para poder obtener una buena imagen. La sombra traqueal centrada a la columna vertebral, en este caso la columna dorsal, y un buen contraste radiográfico. Este contraste radiográfico lo da prácticamente lo que es el MAS o el miliamper segundo o miliamper tiempo y el kilovoltaje. Y no tener borrosidad en la imagen. La borrosidad se puede dar por dos aspectos, ya sea que el paciente se mueva durante la exposición o que respire durante la exposición. Solamente esas dos formas podríamos tener borrosidad en la imagen. Ok, esta sería una imagen de un buen posicionamiento, un buen centraje, alineando el plano sagital con respecto a la línea vertical de nuestro buki de pared. Y también se alinearía la línea o el plano sagital con respecto a la línea vertical de los colimadores. La línea transversal alineada a la altura de T6 o al borde inferior de las escápulas. Podríamos ocupar una cuarta a partir de la vértebra prominente hacia la parte inferior, aproximadamente a la altura de T6. Es mucho mejor y más cómodo poder observar el ángulo escapular, perdón, y centrar a esa altura. Una pregunta, profesor. Mande. ¿Y si llegamos a tener algún paciente con alguna enfermedad, como supongamos escoliosis, cómo podemos centrar a un paciente así? En el Para caso de un paciente que tenga una escoliosis pues muy crónica, de plano de que en el tipo de paciente escoliótico generalmente eh, hay un hombro caído por la escoliosis. Generalmente un hombro está más arriba y otro está más abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo centrarías, no? Porque si centras con el hombro que está más arriba, pues a lo mejor ahí se te cortan los ángulos costodiafragmáticos, que es la parte inferior de los campos pulmonares, ¿no? Eh, Ah, pero lo que puedes hacer es para evitarte ese tipo de conflictos, podrías colocar tu chasis de forma vertical. De esa forma vas a tener mucho más amplitud en la parte inferior. Así es como podrías hacerlo. Y no se te cortarían los campos pulmonares. ¿Sí? ¿Está bien? ok, sí. Vale. Ok. ¿Qué tengo que valorar para poder saber que mi imagen radiológicamente es aceptable? Ok, en este caso, desde los
ápices o apex pulmonares se tiene que valorar desde esta parte hasta la zona de los ángulos costodiafragmáticos. Ángulos costodiafragmáticos, ápices pulmonares. Ápices pulmonares, ángulos costodiafragmáticos. Ángulo cardiofrénico. Ángulo cardiofrénico. ¿Ok? Escápulas totalmente desplazadas hacia fuera de los campos pulmonares. Si se dan cuenta, están totalmente lateralizados por el movimiento, la tracción de los hombros hacia adelante y se desplazan las escápulas hacia la parte externa de los pulmones. ¿Sale? Silueta cardíaca perfectamente bien visualizada, sin rotaciones. Si yo noto que hay una rotación, ¿cómo podría valorarla? Bueno, prácticamente los arcos costales se me alargarían de un lado y se me acortarían de otro lado. De esa forma yo podría notar que hay una oblicuidad en la posición del paciente, lo que me está dando una rotación de la silueta cardíaca. La línea o la parte de la vía aérea traqueal centrada perfectamente en los cuerpos vertebrales, hilios pulmonares perfectamente visualizados. Esto sería lo que se le conoce como botón aórtico. Anatómicamente es el callado de la aorta. Radiológicamente se le conoce como botón aórtico. ¿Ok? Campos pulmonares totalmente llenos de aire, entre 7 y 10 espacios. Como sea 7 a 10 pares costales. ¿Sale? Ok, ¿cómo los contaríamos? Este sería el 1. Si se dan cuenta, aquí está 1. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares intercostales. Es decir, esta radiografía estaría en una buena inspiración. ¿Vale? Buena inspiración. Recuerden siempre tener su marca del lado izquierdo del paciente. ¿Ok? Esa marca es para nada más ver la posición derecha, ¿verdad, profesor? Así es. La L del left, de izquierda en inglés, está indicándole o le indica que este lado del paciente es el lado izquierdo. Acuérdense que del lado izquierdo está el corazón. Si nosotros encontramos esta marca aquí, pero el corazón o el ápex del corazón, la punta, la encontramos de este lado, estaríamos hablando de una dextrocardia. Eso no es algo como muy común, ¿no?, de encontrar. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería repetir nuevamente nuestra radiografía para corroborar que nuestra marca del chasis o el marcador está bien colocado. Generalmente esto pasa por error más que nada humano de nosotros, de que se nos va la onda, confundimos el marcador y lo ponemos al revés. Yo en toda mi carrera de radiología, como radiólogo, solamente una vez he tenido un caso confirmatorio de una dextrocardia. Tuve que volver a tomar nuevamente la radiografía para corroborar que realmente mi marcador sí estaba bien colocado. Pero sí, esto solamente indica el lado izquierdo del paciente.